Pues a mí no me gustan mucho todos estos aparatos, pero dicen que tiene su propósito. Prefiero estar un poco más cerca, pero bueno, incluso en un grupo de este tamaño creo que se podría hacer sin micrófono, ¿verdad? Pero bueno, me voy a conformar, pero con un poco de rebeldía en el corazón. Pues estuve ahí atrás mirando y les quiero hacer una pregunta. Em, ¿Cuántos tienen más que 10 años de conocer al Señor? 20, 30, 40, 50. Pues yo estuve reflexionando un poco, incluso por lo que quiero compartir en esta mañana. Em, yo nací en el 57 y tuve mi primera experiencia en el Señor en el 65, o sea, cuando tuve 8 años de edad. Es cuando en una reunión me di cuenta, muy consciente, de que en el plan, en cómo está toda la cosa, que yo era pecador con necesidad de redentor. Y de ahí, al finales de los 60, más bien principios de los 70, empecé a ver un poco más en mi entorno eh, espiritual o religioso, porque en aquellos años empezaron a suceder cosas muy importantes, ciertos moveres de Dios que empezaron principios de los 70, entre los hippies, para empezar, y yo como yo no era hippie, no tuve que ver con ese tipo de gente, pero de curiosidad, tuve un amigo que ya tuvo su licencia de manejar y fuimos a estos lugares. Para nosotros, yo vivía en Milwaukee, en Chicago, un poco más al sur. Hubo ya un mover grande entre los hippies y fuimos a ver qué pasa ahí. Y todos estos jóvenes de pelo largo y descalzos y hablando del amor del Señor y abrazando a todo mundo. Y sí hubo un mover de Dios fuerte entre esa gente. Realmente empezó en California con el hombre que eh, creo que todavía vive, Chuck Smith, que dirigió lo que era y todavía sigue siendo Calvary Chapel. Y Calvary Chapel incluso tiene en México, en muchas ciudades, presencia fuerte. Y de ahí, pues pasando los años, me fui a cierta escuela bíblica que tuvo también énfasis en lo fresco que Dios estuvo haciendo en el ambiente espiritual, no tanto religioso, más bien espiritual de aquellos años. Ahí conocí a mi amada y pues saliendo de ahí nos casamos. Incluso ella tiene en su Biblia, acabamos de estar en Oaxaca en una convención, en el lugar donde llegamos de recién casados para vivir. Yo había hecho una casita ahí ella tiene una foto en la Biblia de cuando llegamos ahí
yo de 21 años, unos niños, así lo veo ahora, unos niños y a ver qué, pero con hambre para servir al Señor. Ahora, lo que quiero decir con todo eso es para mí, mi caminar con el Señor y gracias a padres que tuve que conocieron al Señor y que tuvieron el deseo de encaminar a sus hijos en los caminos del Señor, pues para mí toda esta aventura empezó muy joven y por el amor a mi padre y por las cosas que él nos enseñó, pues yo pude cuidarme de muchas tonterías del mundo y en lugar de esto, pues nos buscamos siempre donde Dios está haciendo cosas y visitarlos y ver. Y pasando los años 70 y 80, vimos incluso hasta 90 y bueno, al final de cuentas hasta hoy, hemos visto varios moveres de Dios. Hemos podido participar en varios moveres de Dios, incluso aquí en México, lo que empezó como amistad cristiana en los años, principios de los 80, y a nosotros nos tocó ser parte de este mover de Dios y entre otras cosas. Ahora, en todo esto, en todos estos años, que para mí empezó, el primer toque de Dios fue a los 8 años de edad y después a los 18, 19, pues concreté mi decisión de seguir al Señor y de ver cómo Él hace las cosas, donde Él anda. Y hemos visto muchas cosas en el ambiente espiritual. Ahora, entre estas cosas hemos visto muchas modas doctrinales, cosas que cuando se levantan parecen ser muy emocionantes, algo nuevo, y muchas veces el resultado y el fruto no era bueno y nos dimos cuenta que realmente no era de Dios, era una moda espiritual nada más. Una moda del día. Y hemos visto muchos de estas modas que van y vienen. Hasta hoy día hay modas en la iglesia que realmente no tienen que ver con el contexto de la palabra de Dios. Son modas nada más. Son ideas muchas veces de hombres que buscan cómo hacer crecer, por ejemplo, su congregación. ¿Qué les decimos a la gente? ¿Cómo hacemos crecer aquí la cosa? Y más que todo para que haya más ingresos, para que haya más diezmos, para poder hacer más cosas para Dios, y al final de cuentas realmente tiene poco que ver. Esto no se me quiere quedar aquí. A ver, al final tiene poco que ver con realidad espiritual. Modas doctrinales, muchas hay. Muchas veces salen de la música. La música, muchas veces, la música cristiana sale de la juventud. ¿Sí? Y hoy día hay una onda, una ola nueva en cierto grupo que está produciendo música, pero los jóvenes que producen esta música la tienen que sujetar al criterio de los ancianos en el grupo para ver si es correcto doctrinalmente, contextualmente con la palabra. O sea, ya se está volviendo otra vez a algo un poco más sano, con una base un poco más fuerte, porque durante muchos años
los jóvenes llevaron la música y salieron también muchas cosas no muy bíblicas en los cantos, por ejemplo. Solo eso, todo eso para decir que hemos visto, Alicia y yo, desde que nos casamos hace 46 años, pues queríamos celebrar nuestro aniversario, pero algo se interpuso en medio aquí en los últimos 2 meses, que no tanto, pero ya son 46 años y nos conocimos 2 años antes, o sea, son 48 años ya que andamos juntos y hemos visto cantidad de cosas que mucha gente dice que no, que esto es Dios, que así hace, y al final el fruto no tiene que ver con cómo Dios hace las cosas. Y lo que quiero compartir en este día tiene que ver con algo que sí, siempre es sólido. ¿Sí? Y les voy a invitar a caminar conmigo sobre de esto que sí, siempre es sólido. Ahora, C.S. Lewis, un escritor, filósofo, teólogo, que aprecio mucho lo que él escribió. Yo sé que aquí hay otros más. Gerardo ha leído de muchas cosas de él y también y otros, sí. Y él dijo, lo que no es eterno es eternamente inútil. Siempre me ha gustado porque dice las cosas como son. Sí. Lo que no es eterno es eternamente inútil. Y hoy queremos ver un tema que es eterno y por lo mismo es eternamente útil para mi vida y para la tuya. Vamos a abrir a Jeremías 6. Jeremías está fácil de encontrar. Jeremías 6 está en la página 995. Está después de Génesis. Jeremías 6 y en el 13. Y quiero que nos enfoquemos en algo que siempre, durante muchos años, me ha tenido inquieto. Y he vuelto a ver estos versículos hace unas semanas y se me empezaron a aclarar ahí algunas cosas. Vamos a empezar a leer en el 13. Y a grandes rasgos, esto es lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Hoy en el desayuno estuve hablando con Raimundo y Raimundo dijo, algo tiene que cambiar en el entorno religioso o cristiano. Algo tiene que cambiar porque así como están las cosas, no está funcionando. Y aquí hay algunas de las razones. Fíjense acuérdense que Salomón, el sabio, dijo, lo que fue, es y será. ¿Sí? Y después dijo, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Como vamos a ver con algunos ejemplos aquí hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, es y será. Todas estas cosas siguen haciendo
sus ciclos. ¿Sí? Y lo que los jóvenes ven muchas veces como algo fresco, como algo nuevo, los que ya hemos hecho estas vueltas, decimos, pues oh, esto, pues ya hemos visto esto, incluso ya sabemos hacia dónde esto te va a llevar. Ah, no. Sí. Sí. En el 13, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo. Ya cuando se requiere de algo serio para los problemas serios en el cuerpo de Cristo, pues por más que todo por ganancia, curan a la ligera. No es para tanto, está bien. No se preocupe. En vez de decir, esto sí es en serio y si no se arrepiente, pereceréis todos de igual manera, como dijo Jesús y Pablo y otros. O se toma en serio o nada va a cambiar. Curan a la ligera, diciendo paz, pero no hay paz. Se han avergonzado de la abominación que han cometido, ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue, serán derribados. Ahora viene lo que queremos ver hoy. Así dice el Señor. ¿Quién? Dios mismo. Así dice Dios. No Bernie, hoy en la mañana. ¿Okay? Bernie no. Así dice Dios. O sea, esto es mayor peso. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos. Y en estas dos palabras me quiero enfocar hoy. Preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué son las sendas antiguas? Ahora, yo les voy a comentar que en todos los años, que son 50 y unos más, que yo he andado en las cosas del Señor, siempre cuando he oído predicar o compartir sobre las sendas antiguas, eran ancianos o predicadores de cierta denominación o religión que querían acordar a su pueblo de sus doctrinas, de su religión y de cómo ellos hacen las cosas. Y cuando pensaron que el pueblo se iba equivocando de camino, pues salió alguna prédica sobre las sendas antiguas. Entonces, por eso yo dejé esto ahí al lado como algo que realmente no me interesó, porque nunca entendí realmente qué hay por detrás de esto. Entonces, como dije, hace unas semanas volví a ver ese tema y dije, pues, ahora sí quiero saber qué significa esto de las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas para mí? No según los ancianos de mi denominación, que dijeron,
estas son nuestras normas y se están desviando de estas normas. Ahora, vuelven a estas normas y siempre eran cosas doctrinales de esta o aquella religión. Los que han estado en iglesias me entienden, ¿o no? Bueno, mínimo yo me entiendo. Está bien. ¿Qué son las sendas antiguas? Entonces empecé a buscar. Las antiguas sendas o senderos antiguos, depende de la traducción que tengas. Las palabras ahí significan que es algo, es una senda, es un camino, pero eterno. Acuérdense que lo que dijo C.S. Lewis. Si lo que no es eterno es eternamente inútil. Pero si es eterno, es eternamente útil. Y lo que yo encontré es que antiguas sendas o los senderos antiguos, lo que son los caminos o las sendas, es algo perpetuo. Aquí en la palabra es algo perpetuo, duradero, sin fin. Más bien, lo que dice el diccionario hebreo es que es del pasado más remoto hasta el futuro más distante. ¿Sí? ¿Están aquí? Mira, esto implica que hay un camino, hay un sendero, hay una senda eterna que cruce por toda nuestra estancia aquí en la tierra, que va cruzando toda la historia del mundo, toda la historia de la humanidad. Empezó desde antes y va hasta después, y es un sendero que corre por en medio de todo. Estos son las sendas antiguas. Sí. Componentes de estos senderos, y esto lo podemos ver a través de varios versos: justicia, rectitud, gracia, misericordia, paz y gozo. ¿A qué suena esto? ¿A qué suena? Características de Dios mismo. Mira, Dios mismo es el arquitecto de esta, ¿cómo diré? Freeway, carretera, autopista que pasa desde antes de nuestra historia hasta después de nuestra historia. Él es el arquitecto de este sendero. Y lo que sucede aquí es, nos invita a nosotros caminar. Tú puedes caminar sobre estas. Buscan estos senderos antiguos, sendas antiguas, sendas eternas. Imagínense, nosotros que aparecemos un momento en la historia, un momento. Algunos un poco más y otros un poco menos. Y otros por poco un poco menos. Pero tenemos la oportunidad de caminar sobre estas sendas antiguas, tú y yo. ¿Qué es lo que se requiere para subir a esta senda? En Isaías dice, es una senda de santidad.
Por ahí tengo la cita. Es una senda de santidad. Y tú y yo sabemos que somos todo menos santos. Entonces, ¿qué se requiere para subir a esta senda? ¿Qué? Un regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Arrepentimiento. Y arrepentimiento simplemente es reconocer quién yo soy comparado a quien Él es. Y de repente entiendo mi necesidad, mi gran necesidad. Padre, perdóname. Sí. Y Él dice, no, con arrepentimiento. En Jeremías, varias veces Dios dice, si mi pueblo se arrepienta, yo también me arrepentiré. ¿Sí? Si se arrepientan, si usted se arrepienta, Dios se arrepiente. Pues ¿de qué se tiene que arrepentir Dios? Pues Dios dice, yo me arrepentiré del juicio correcto en tu contra por tus pecados. Si usted se arrepienta, Dios dice, yo también me arrepiento. Me arrepentiré del mal que usted merece. ¿Sí? Y ya nos podemos subir. Vamos a abrir a Daniel. En el 7. Y vamos a ver quién camina sobre este sendero antiguo, sobre estas sendas antiguas. En el 7, 9, sigue mirando aquí las visiones de Daniel en cuanto a los últimos días. Sigue mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Ese es uno de los nombres de Dios. El anciano de días. ¿Qué significa? ¿Qué significa anciano de días? Pues ya, por decir, muy grande, de mucha edad, de muchos años. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabello de su cabeza como lana pura. Y así en varios versos más, en el 13, en el 22, se menciona al anciano de días. Mira, el anciano de días, y aquí solamente voy a añadir que dice que su cabello de su cabeza como lana pura. En toda la Biblia, las canas significan alguien quien es digno de respeto por su edad. Yo probablemente nunca voy a llegar a eso porque se me está cayendo más rápido de que se está volviendo gris, pero ahí vamos. Digno de respeto por su edad. En la palabra de Dios, los ancianos tuvieron un lugar especial en el pueblo y fueron respetados por los años que han vivido, por las experiencias que han vivido. Fueron respetados como tener algo de entendimiento y de conocimiento. En Levítico 19:32
Dice, delante de las canas te pondrás en pie. O sea, este es cierto respeto. Honrarás al anciano y tu Dios temerás. En Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Su energía, su fuerza. Atletas pueden. ¿Sí? Yo ya no puedo. Cada año yo tengo una lista ya de cosas que cada año que pase, esto ya no lo hago. Esto tampoco ya no lo hago. Y esto tampoco ya no lo hago, porque he conocido hombres de mi edad que se pensaron más joven aquí y se caen de una escalera o se rompen algo en el cuerpo y se quedan paralíticos o deshechos. Es decir, no, mejor no, esto ya no, esto. O sea, la fuerza de la juventud ya la dejamos en la historia. Y hoy día vivimos de otra manera. Y la honra de los ancianos, sus canas. Y aquí dice que el anciano de días, su cabeza como lana pura. Y esto también nos indica ciertas cosas, digno de respeto, de honor, por quien Él es. Mira, el anciano de días es el arquitecto de las sendas antiguas. ¿Sí? Ambos, desde antes de nuestra historia y hasta después de nuestra historia, como planeta, no como persona, sino como planeta. El anciano de días, con su senda antigua, el anciano de días sobre su senda antigua. Ahora vamos a volver a Jeremías, otra vez en el 16, y hay unas cosas más que ver ahí. Parece que no lo apunté bien. Perdón, no es 16, es 6. En el 6:16, ahí donde habíamos estado. Así dice el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. 1. Para. Toma un momento para reflexionar. ¿Dónde ando yo? ¿Ando bien o no? Tenemos por delante muchos caminos, muchas voces. Y Dios dice, para un momento. Mira, esa es la segunda cosa. Escudriña, mira tantos caminos, tantas voces, tantas ondas, tantas cosas. ¿Realmente tienen valor eterno o son olas, ondas, modas? Todas estas cosas van y vienen, desaparecen, desvanecen. Pero hay una senda. Y es eterna. Y es segura. Y es la senda donde camina el anciano de días, el eterno.
y te invita a caminar con Él sobre de esta senda antigua, eterna. Toma un momento para reflexionar. Mira tanta cosa. Ahora, ¿cuál debo de escoger? Pregunta. Si ves alguna gente, una persona, alguien, y dices, esta es una vida distinta, a ver qué pasa, a ver qué ha aprendido, a ver qué sabe que a lo mejor yo no sé. Y pregunta. Yo me acuerdo de joven, a veces con dudas, con preguntas, y busqué hombres más grandes para preguntarles, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Yo acabo de estar con un joven en la semana pasada que hace 17 años estuvimos juntos en una escuela bíblica. Y él vino conmigo varias veces. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo hago yo como joven para vencer esto y el otro? ¿Sí? Y en la semana pasada me dio muchísimo gusto verlo casado, con hijos, dirigiendo una obra, un ministerio. Para mí fue indicación de que encontró la senda correcta. Pero de joven también él paró, miró, preguntó. Y después sube al camino correcto. Y el pueblo se emocionó y dijo, gloria a Dios, ya lo hemos encontrado. ¿Qué es lo que dijeron? No andaremos en él. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que debe de saber, el pueblo que debe de estar buscando. Pero qué bueno que fue la primera vez que sucede esto, ¿no? Que el pueblo fue rebelde. Es que así es nuestra naturaleza. Mira, en Jeremías 42, vamos a buscar ahí rápido. Aquí, el pueblo que se quedó en Judía, con Jeremías, tuvo en el corazón volver a Egipto. Israel y Judá, estamos hablando aquí de Judá. Judá, una parte se quedó atrás con Jeremías. Jeremías les había dicho a los demás, mira, pasarán 70 años y después Dios los va a traer de vuelta. Pero algunos se quedaron y estos que se quedaron, ¿qué es lo que tuvieron en el corazón? Tuvieron en el corazón volver a Egipto. ¿Para qué nos vamos a quedar aquí? Vamos a volver a Egipto. ¿Y qué es lo que Dios había dicho hace años? A Egipto no se vuelve. Sí. ¿Y cuántas veces hemos conocido, Alicia y yo, gente que empezaron a tomar los pasos de caminar en estas sendas antiguas y de repente hay golpes, hay dificultades, hay problemas en la vida? ¿Y qué es lo que primero que hacen? Mejor vuelvo a Egipto, donde estuve ganando bien y donde me iba bien y donde la gente no me criticaron tanto y donde no hubo tanto problema y no. Cuidado de lo que tenemos en el corazón. Y el pueblo tuvo en el corazón volver a Egipto.
aún así llegaron con Jeremías, entendiendo que era un hombre que escuchó la voz de Dios y que hablaba lo que Dios le dijo. Y fueron con Jeremías a grandes rasgos, aquí lo pueden leer en el 42 y 43, y le dijeron, mira Jeremías, estamos aquí perplejos y nos hace falta una respuesta. Busca, por favor, palabra de Dios. Y te juramos que lo que Dios dirá, lo haremos, cumpliremos. Seguro. Tú nada más. Y cuando Jeremías viene y dice, Dios ha dicho que no volveréis a Egipto, ¿qué hicieron? Mejor acabamos con este Jeremías porque nos dice cosas que no nos gusta oír. ¿Y qué hicieron? Volvieron a Egipto. Así que fue el problema en el pueblo de Dios desde el principio, como vamos a ver aquí a continuación. Dijeron, no andaremos ahí en el 6:16, y en el 17 dice, tampoco escucharemos. Esto fue en 6:16 y 17. No andaremos en estos caminos, en esta senda antigua. Tampoco queremos oír lo que tú nos dices. ¿Eh? Ay, Señor. Bueno, no sé hasta dónde, ¿ya se cansaron? No sé hasta dónde seguir. Tenemos que tener cuidado de no ser engañados por sendas que no son. Parece que son. O es que nos gusta. O es porque alguno ha dicho que en el nombre del Señor. O porque alguno ha dicho, mira, la palabra dice. Y sacan cosas totalmente fuera de contexto y dejan engañado al pueblo, pero en parte porque el pueblo le gusta ser engañado, porque es más cómodo. Oye, esto nos toca a mí y a ti en esta mañana. Hay voces en el mundo que nos quieren engañar, que nos quieren distraer de esta senda antigua que corre por toda la historia, que sus características son santidad, justicia, rectitud, todo lo que es el anciano de días, que es el arquitecto de esta senda. Y él mismo camina sobre de esta senda y nos invita a caminar con él. Pero sobre esta senda. Y como aquí está el verso Isaías 35:8, que dice que es una calzada, que es un camino de santidad. Ahora, los que han oído de algunas de las enseñanzas que hemos desarrollado pasando los años, a lo mejor dicen, sí, de esto me acuerdo, de algunos de los tiempos de muy atrás, de los que ya tienen canas. Yo había estudiado esto de los caminos de Dios, de cómo Dios hace las cosas. Ahora, para no hacértela muy larga, y sí lo podría hacer, y me gustaría hacerlo, para entenderlo un poco mejor,
Pero cuando el Antiguo Testamento nos habla de los caminos del Señor, en todos los lugares donde menciona caminos, y yo busco en el diccionario caminos, lo que significa camino no es necesariamente un camino donde se pisa con los pies. Camino indica las maneras en que esa persona hace las cosas. Significa sus hábitos, su carácter moral. Y esto sale directamente del diccionario hebreo. Y cualquiera de nosotros tenemos acceso a un Strong's, donde todas estas cosas están ahí para cualquiera que se interesa para buscarlo. Significa carácter moral, como dije, curso de vida. O sea, ¿cómo yo manejo mi vida? Este es el camino de Verne. ¿Sí? Las decisiones que yo tomo y por qué. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento se relaciona a la manera en que el anciano de días hace las cosas, piensa y juzga. Esto es camino. Ahora, para los que les gusta estudiar estas cosas, esto es el Antiguo Testamento. También pasa al Nuevo Testamento, incluso donde Jesús dijo, yo soy. Muchas cosas hay ahí. No solo que él se estaba haciendo referencia al tabernáculo, donde el camino era desde la puerta hasta el lugar santísimo, se llamaba en el Antiguo Testamento el camino, y por eso mismo los del Nuevo Testamento, los de la iglesia se llamaban en Hechos, los del camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Estaba diciendo, yo soy la manera en que Dios hace las cosas. Y cuando Jesús se puso a predicar en Mateo 5, 6 y 7, y todo parece de cabeza en las enseñanzas del sermón del monte, dice, pues ¿quién puede vivir así? El anciano de días, el camino de Dios, ese es quien. Y Él espera lo mismo de nosotros. Si vamos a caminar con Él sobre esta senda antigua, tenemos que andar como Él. No, pero así no se hacen las cosas, pues ese es el problema. Así se debe de hacer las cosas. Y nosotros tenemos que ser distintos y decir, no, yo camino con el anciano de días y tengo otra responsabilidad delante de la gente. Y mira, rápidamente en Éxodo 33. Y para mí, en este verso, hace muchos años, empezó esta aventura. De los caminos de Dios en Éxodo 33 y en el verso 13. Y esto es cuando Dios viene y le pide a Moisés, le pone la tarea de guiar al pueblo. Y Moisés dice, híjole, pero ¿quién podrá hacer esto? ¿Quién podrá hacerse por delante de este pueblo y guiarlos? En el 13 dice, ahora pues, Moisés hablando a Dios, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus maneras, la manera en que tú haces las cosas, la manera en que tú juzgues las cosas.
para que yo te conozca. Ahí hay otra enseñanza completamente. Sin entender el carácter de Dios, no le llegaremos a conocer. Sí. Y Moisés dijo, sí, si tú no vas por delante, si tú no me enseñas tus caminos, no quiero ir. No quiero ir. En mi propia sabiduría no puedo. Tengo que hallar la tuya, tu manera. Y Dios le responde, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Ayúdanos a encontrar tu camino, estas sendas antiguas, el carácter del anciano de días. Ahora, vamos a ver unos versos espantosos. En el Salmo 103. Salmo empieza, bendice alma mía, bendice al Señor, que perdona, que sana, que rescata, que es corona, el que colma de bienes tus años. Y de repente llegamos al 7 y como que cambia la cosa un poco. Y mira lo que dice. A Moisés dio a conocer sus caminos. Ajá. Dios le contestó, le respondió a Moisés porque pidió de corazón. No fue como el pueblo en Jeremías que dijo, tú dime y haremos, te lo juramos. Mira, cuando la gente promete y jura, ajá, probablemente que no. O ya se dieron cuenta, ¿no? Pues los más grandes. ¿Sí? Pero Moisés, pues no es por nada que dice que era el hombre más humilde que había vivido. Moisés dio a conocer sus caminos. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a ver estas cosas, y fue cuando estuvimos viviendo aquí en Veracruz, para que se den cuenta cuántos años pasaron ya. Un día se me ocurrió pedirle al Señor, muéstrame tus caminos. Quiero conocer tus caminos. Si hubiera sabido lo que iba a seguir, a lo mejor no lo hubiera pedido. Porque nuestros caminos son tan contrarios a los de Él que nos va a costar una revolución en nuestra vida al pedirle al Señor, muéstrame tus caminos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Pues obras y caminos es muy distinto, ¿o no? Ay, Señor. El Salmo 106 está a unas páginas más adelante. Vamos a ver lo que dice. 106, 13. Ahí lo están leyendo.
Oh. Pero pronto se olvidaron de sus obras. ¿Se acuerdan? A Moisés le dio a conocer sus caminos, su carácter, su manera, como él hace las cosas. Y Moisés siguió sobre esta senda. Pero el pueblo, y dice, o sea, nos podemos imaginar que está aquí Dios que conoce sus caminos y aquí están todos los demás, que eran como 1 millón de personas. Están aquí. 1 y 1 millón. Este conoce a los caminos de Dios. Estos, ¿qué? Nada más sus obras. No quisieron ni llegaron a entender sus caminos. ¿Y qué pasa con mira, las obras de Dios? Todos queremos ver milagros, todos queremos ver las obras de Dios en nuestras vidas. Pero las obras de Dios no cambian nuestras vidas. Es el entender de su carácter, de quién Él es, lo que cambia nuestras vidas, lo que llega hasta el fondo de nuestro corazón. Las obras de Dios, y vamos a ver unos versos que son peores todavía que este. Se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Ahí hay otra enseñanza completa más. ¿Eres un Moisés o eres uno de los demás? Esto es un poco difícil porque esto es el pueblo de Dios. Estos no eran pueblos ajenos que no tuvieron entendimiento, tuvieron acceso a las mismas cosas que Moisés para entender. Pero no escucharon, no anduvieron. Sí queremos ver los milagros, qué rico. Pero que cambia mi vida, mi corazón, mi caminar. Es muy costoso. Mejor no. En el Salmo, y ya pronto terminaremos. Para los que ya tienen sueño. Yo todavía no tengo sueño. Vayan conmigo al Salmo 78. Estamos hablando ahora de la diferencia entre caminos y obras. El Salmo 78 en el 37. Voy a leer varios versos del 37. Pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Uy, qué duro ese pueblo, ¿verdad? No. Todo lo que está aquí es una exposición de la naturaleza del ser humano. Todo lo que está expuesto aquí es una exposición de la naturaleza de Bernie. Y Bernie tiene que leer estas cosas y tener mucho cuidado de cómo aplica y cómo hace. ¿Ok? No eran fieles a su pacto, mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades
y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Este es un Dios que no mucho se predica, ¿verdad? Dios es amor, cómo te ama, te quiere a ti, a tal como eres, tú eres lo máximo. Hay muchas doctrinas. Una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos en Houston, esto es su prédica todos los domingos. Ay, tú eres tan especial, Dios tanto te quiere. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pase y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas a saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Con granizo destruyó sus vidas y sus sicómoros con escarcha entregó también, etcétera, etcétera. Preparó 50 senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, hirió. Y llegamos hasta el 59. Al oírlo, Dios se indignó. ¿Y qué? Puede ser. Hay otras traducciones que dicen que su pueblo le repugnó, que aborreció ese pueblo. Y dice que solo porque contuvo su ira, no los destruyó. Y podemos ver en nuestras propias vidas cuántas veces le hemos prometido a Dios, no, yo te prometo, si solo esto y esto y esto, yo te prometo esto y esto y esto. ¿O no? ¿Solo yo? No, y después, ¿qué tan rápido somos para olvidarnos de lo que le habíamos prometido? Tengo un primo que tuvo una de estas avionetas chiquitas aquí con una silla y el motor aquí atrás, un ultralight, dicen en los Estados Unidos, que no se necesita ni licencia ni nada. Y un día me dice, mira, Bernie, te voy a mostrar mi máquina de promesas. Y máquina de promesas, sí. No te imaginas cuántas cosas y cuántas veces le he prometido a Dios si tan solo me baja de aquí en el problema en que me he metido con esta avioneta. ¿Sí? Y yo le dije, pues ¿cuántas de estas promesas has cumplido? Un silencio total. ¿Sí? Y aquí dice, Dios aborreció a Israel. ¿Cómo? ¿Un poquito? Está fuerte. Porque no querían andar en sus caminos. Solo querían estar contentos con ver sus obras, las grandes cosas que ha hecho por mí. Pero pagar el precio de caminar en sus caminos,
¿Cómo que no? Bueno, para terminar con esta parte, yo creo que para hoy ahí vamos a terminar. Nada más para establecer lo que pasó aquí con Israel en el Salmo 95. 95 y vamos a leer del 8 al 11. 95, 8 al 11. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto que las obras de Dios, ver las obras de Dios, ver milagros de Dios cambian nuestras vidas. No, pero ponernos a su lado y aprender de su justicia, de su rectitud, de su carácter, de cómo Él hace las cosas, la manera en que Él vive su vida. Y todo esto fue expuesto para nosotros en la vida de Cristo Jesús. Esto sí puede cambiar tu vida. Primero, requiere de una decisión, requiere de un compromiso, requiere de un pacto que tú haces con Él. Y cuando realmente le hemos visto, diremos igual con Pedro, pues ¿quién más tiene vida aparte de ti? ¿A dónde iremos? Esto, lo que tú nos ofreces, no se encuentra en ningún otro lugar. No hay otra fuente. Y dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Mérida como Masa, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación. Fíjense, Moisés aprendiendo de sus caminos y los demás contentos con ver que sus obras. Queremos ser emocionados. Emocioname. Y las iglesias de hoy se dedican a emocionar a la gente. Pero enseñar los caminos de Dios, pues es otra. Esto es muy pesado y hablar de arrepentimiento, dice un predicador muy reconocido en el mundo y en los Estados Unidos, incluso en México. Dice, esto tiene como, se siente negativo y no queremos ofender a la gente. ¿Usted cree que a Cristo le importó ofender a la gente? Pues no lo hizo adrede. Pero cuando hizo falta, dijo, pues mejor ofenderlos a que se vayan al infierno. Por 40 años me repugnó. Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen, ¿qué? Mis caminos. ¿Obras o caminos? Usted decide. No son muchos que se deciden por caminos. La mayoría optan por obras. Bueno, estos versos se repiten en Hebreos y en Hebreos dice que Dios se enojó con aquella generación.
Ahora, en la próxima vamos a seguir con este tema y vamos a ver en dónde se encuentran los caminos de Dios, cómo Dios nos enseña sus caminos. Hay cosas muy importantes. Para hoy, hasta aquí lo vamos a dejar. Pero piénsalo bien. Mira, si usted decide por los caminos, yo te quiero hacer una promesa. Te va a costar. En esta vida te va a costar. Pero lo que se gana no se puede comparar a lo que se deja para atrás. ¿Ok? Esta es mi promesa para ti. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por ser el anciano de días que camina sobre esta senda antigua. Y ahora nos quieres enseñar esta senda antigua. Gracias porque Cristo vino y preparó la manera en que nosotros podamos subirnos a esta senda. Padre, ayúdanos no contentarnos con ver tus obras, sino ayúdanos a decidir por conocer tus caminos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.